¿Por qué algunos analistas comparan la situación del Perú con la de Guatemala? Porque Guatemala es prácticamente nuestro futuro inmediato o casi inmediato. Si es que los ciudadanos no le ponemos coto a esta situación de copamiento institucional que va a acabar con la democracia peruana. El 26 de mayo, Rodolfo Sánchez Aizcorbe, columnista del semanario Hildebrand en sus 13, en una columna titulada Guatepeor, ya hacía un símil entre lo que estaba pasando en Guatemala en ese momento y lo que estaba pasando en el Perú en ese segundo. Y hablaba de un autoritarismo de coalición. En Guatemala, decía Sánchez Aizcorbe, la coalición autoritaria incluye, además de partidos políticos, a poderes fácticos, o sea, empresariales, militares, mediáticos, todos vinculados entre sí por intereses particulares, mercantilistas o abiertamente corruptos. Está hablando de Guatemala. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y describe esta situación como un pacto de impunidad. En Guatemala, dice Rodolfo Sánchez Aizcorbe, o decía en esta columna del 26 de mayo, en Guatemala el pacto no sirve solo para la impunidad, con blindajes en el Congreso y el control de los órganos judiciales. También sirve para excluir de la contienda electoral a candidatos ajenos a la coalición y que pongan en riesgo su poder o para perseguir a medios de prensa independientes. La coalición autoritaria es además una coalición conservadora y remata diciendo que el parecido entre el régimen político instaurado en Guatemala y lo que viene ocurriendo en el Perú es preocupante. La vocación de la coalición que gobierna nuestro país es la misma que la del país centroamericano. La única diferencia, señala Sánchez Aizcorbe, es que aquí no se consigue aún controlar todas las instituciones, pero hacia eso apuntan y lo están logrando. Palabras proféticas de Rodrigo Sánchez Aizcorbe en Hildebrand en sus 13 hace un par de meses. El New York Times, en una nota que firman Anita Isaacs, Rachel Schwartz y Álvaro Montenegro, del 7 de julio, comentaban que la democracia de Guatemala estaba en ese segundo bajo ataque. Y a diferencia de Sánchez Aizcorbe, que habla de autoritarismo de coalición o pacto de impunidad, los columnistas del New York Times hablan de un pacto de corruptos que ha ido desmantelando las estructuras democráticas de Guatemala mediante la cooptación de las instituciones judiciales. Y esta situación ha venido generando incertidumbre política, pero, dice esta nota, los guatemaltecos han demostrado que no están dispuestos a permitir que su democracia muera así de fácil. Bueno, eso todavía está en cuestión, creo yo, porque, claro, han habido gestos, actos, protestas, pero todavía siguen ganando los malos allá, como aquí también vienen triunfando los malos, ¿no? Este podría ser un momento crítico para los guatemaltecos, uno que resuene en otras partes del mundo donde la democracia está bajo amenaza. Y se está refiriendo en este caso a las elecciones en primera vuelta en Guatemala, al que se describe como un país que desde hace mucho vive con divisiones étnicas, socioeconómicas e ideológicas,
y se refieren también a Guatemala como un país que ya en el pasado ha superado obstáculos como el presente, y pone como ejemplo la nota, las protestas contra la corrupción del año 2015, que convocaron a un movimiento popular bastante heterogéneo, diverso, y que derrocó a un presidente y a una vicepresidenta en funciones. El diario español El Mundo, en otra nota que firma Asier Vera, habla también sobre la crisis política en Guatemala y las elecciones que se celebraron el pasado 25 de junio, donde ganó en primera vuelta la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, que es identificada como parte de esta coalición autoritaria o este pacto de mafias, y entró a la primera vuelta, sorpresivamente, un candidato de centro-izquierda, de un movimiento que se llama Semilla, cuyo nombre es Bernardo Arévalo, quien quedó en el segundo lugar. La segunda vuelta es todavía el 20 de agosto. Los guatemaltecos ven esta fecha como una cosa lejísima porque están pasando cosas en Guatemala. Hoy día, por ejemplo, el diario El Comercio publica un editorial a página entera titulado Ojo con Guatemala. Y escribe que el miércoles un juzgado del país centroamericano decretó la suspensión del movimiento Semilla, la organización política que, contra todos los pronósticos, aupó al candidato Bernardo Arévalo a la segunda vuelta electoral programada para el próximo 20 de agosto. Y habla sobre las irregularidades que se han venido acumulando en torno a estos comicios, que son la expresión más clara de la situación en la que se halla la democracia guatemalteca. Y resalta una cosa, el editorial del Comercio. Dice, como sabemos, pocas cosas hay tan características de los autoritarismos, además de su vocación por meter sus manos en los procedimientos electorales, que el acoso a la prensa. Hace un mes, como seguramente muy pocos recuerden, dice el Comercio, y esto lo comentamos aquí en este espacio, fue condenado en Guatemala el periodista José Rubén Zamora, considerado por muchos uno de los más influyentes en la historia reciente del país centroamericano. El periódico que Zamora dirigía desde hacía casi 30 años cerró en mayo pasado. Este diario se llamaba El Periódico y había destapado, recuerda el Comercio, casi 150 casos de presunta corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei, que ya está de salida, ¿no es cierto?, pero que ha sido uno de los artífices para consolidar este sistema cimentado en esta coalición de fuerzas donde no hay una mayoría política, pero todos tienen intereses y todos se ayudan entre sí para copar instituciones y mantenerse de una u otra forma en el poder, ¿no? Volviendo a la editorial del Comercio, según la Asociación de Periodistas de Guatemala, desde que Giammattei llegó al poder en el año 2020, se han registrado más de 470 episodios de hostigamiento, agresiones físicas, intimidación y censura contra la prensa. BBC Mundo rescata algunas declaraciones formuladas por el candidato Bernardo Arévalo, líder del movimiento Semilla, que ha tenido muy buena acogida entre la juventud guatemalteca,
comunidades nativas sobre este intento de sacarlo de la segunda vuelta, porque es lo que han pretendido hacer con Arévalo. La gente de Yamatei ha dicho Arévalo que esta acción se trata de un gesto desesperado de un grupo político criminal. No se refiere a uno en específico, se refiere a esta alianza de organizaciones con intereses mercantilistas, ultraconservadores y qué sé yo. La cancelación del partido Semilla que lidera Arévalo y que pasó a la segunda vuelta ha sido promovida nada más y nada menos que por uno de los organismos electorales, pensarán ustedes, no, por el Ministerio Público de Guatemala, ¿ah? A cuyo mando o en la cúpula se encuentra el fiscal Rafael Curruchiche, que está sancionado o investigado en Estados Unidos por temas de corrupción y obstrucción a la justicia. Otra nota más del New York Times, está firmada por Jordi García, Emiliano Rodríguez y Simón Romero, describe a este fiscal Rafael Curruchiche como uno que ha promovido el caso contra el candidato Arévalo y que da más detalles sobre esta indagación que existe sobre él en el gobierno de los Estados Unidos. Ha sido incluido en una lista de los Estados Unidos de funcionarios centroamericanos corruptos por obstaculizar investigaciones de corrupción, precisamente. Bueno, esta medida del fiscal Curruchiche, por cierto, ha suscitado muchísima indignación en muchísimos ciudadanos guatemaltecos, ¿no? Porque, claro, es un abuso de poder por donde se le mire, ¿no? Ya han habido protestas, se esperan más protestas en los próximos días y semanas, y para más señas, Curruchiche es aliado del presidente saliente Alejandro Giammattei, y una organización que se llama Mirador Electoral, que es un grupo independiente de vigilancia y observancia electoral, acaba de publicar un comunicado donde señala que la suspensión de la candidatura de Arévalo lo que intenta es consumar un golpe electoral equivalente a un golpe de Estado en el país. Edgar Ortiz Romero, un experto en temas constitucionales en Guatemala, en derecho constitucional, ha dicho: creo que esto nos pone en el triste grupo de países con rasgos autoritarios más avanzados donde se usa el sistema legal para atacar a opositores. Y por casa, ¿cómo andamos? Más o menos por ahí, creo, ¿no? O yendo hacia eso. Otra nota de BBC Mundo, está publicada el día de ayer, la firma Atahualpa Americe, habla sobre la primera vuelta controversial guatemalteca del pasado 25 de junio, donde nos cuenta un poquito más sobre quién es quién en este pase a la segunda vuelta. Sandra Torres, que es la que pasó junto con Arévalo y le ganó a Arévalo en la primera vuelta, fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colón, quien gobernó Guatemala entre el 2008 y el 2011. Y Bernardo Arévalo es hijo de un histórico presidente guatemalteco, Juan José Arévalo, que gobernó Guatemala entre el año 45 y el año 51. Bueno, Sandra Torres y Arévalo llegaron primero y segundo en la primera vuelta. La candidata Sandra Torres, que forma parte, les digo, de esta alianza
autoritaria, alcanzó un 15% de los votos y el movimiento Semilla de Arévalo 12%. O sea, son dos candidatos con dos porcentajes o dos porciones electorales bien ralas, ¿no? Hace recordar la última segunda vuelta terrible y horrorosa que hemos tenido con Keiko y con Castillo aquí en el Perú. Bueno, Arévalo, para más INRI, es sociólogo, es un ex diplomático, tiene 64 años y fue, como les dije, toda una sorpresa, una suerte de outsider guatemalteco que las encuestas no previeron. Las encuestas le daban menos de 5% de los votos, obtuvo 12%. Ahora bien, volviendo a esta orden de suspensión del partido político de Arévalo, llamado Semilla, esta, como les decía, no ha venido por un organismo electoral o por la Corte Constitucional o el equivalente al Tribunal Constitucional o algo por el estilo, sino vía el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, que está liderada por una fiscal tan controversial como la peruana, ¿no?, que se llama Consuelo Porras. La mano derecha de Porras es Rafael Curruchiche, que dirige una fiscalía especializada, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Y los Estados Unidos lo tienen en una lista de fiscales corruptos. Alucinante. Bueno, los dos, tanto Consuelo Porras como Rafael Curruchiche, han sido señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como dos de los máximos responsables de la corrupción institucional en Guatemala, para que saquen su línea. Bueno, Curruchiche, además de suspender al partido político Semilla, además de excluir groseramente, burdamente a Arévalo del proceso electoral porque lo llegó a sacar, lo hizo con el pretexto de una denuncia presentada en mayo del año 2022 que alegaba una afiliación fraudulenta de un ciudadano a su partido. De eso se han agarrado para sacar y excluir al partido de Arévalo y dejarle la pista libre a la otra señora que forma parte de la alianza mafiosa que gobierna hoy por hoy Guatemala, ¿no? Pero, ¿qué pasó? O sea, la cosa siguió escalando y a la petición de suspender a Semilla y excluir a Arévalo de la segunda vuelta, allanaron las dependencias del Tribunal Supremo Electoral, uno de los organismos electorales más importantes de Guatemala, para confiscar todos los expedientes relativos al partido de Arévalo. ¿Ah? Es nuestro futuro. Guatemala es nuestro futuro. Sí, repito, no le ponemos freno a esta manga de impresentables que nos están gobernando a través del Ejecutivo, el Legislativo, la Fiscalía de la Nación y ahora la Defensoría del Pueblo, y ahora se quieren tumbar la Junta Nacional de Justicia y luego vienen los organismos electorales. Bueno, ¿qué ocurrió luego? Y es que, como les decía, el propio candidato presidencial Arévalo salió a los medios internacionales a tildar su exclusión como un golpe de Estado técnico. Y BBC Mundo destaca que hay en la ley electoral y de partidos políticos de Guatemala, que tiene rango constitucional, existe un artículo que es el artículo 92, que expresa y claramente que no se puede suspender a un partido político durante un proceso electoral.
Entonces, Semilla y Arévalo han interpuesto un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y esta Corte les ha concedido, les ha admitido el amparo, con lo que Semilla ha quedado protegida o protegido el partido político momentáneamente. Porque claro, como están las cosas en Guatemala, que son muy parecidas a las del Perú, aunque un poquito más, han escalado un poquito más por lo que vemos, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. ¿Qué cosa podría pasar ahora? Que hayan, por un lado, más protestas ciudadanas, ¿no? Y comiencen a arrinconar un poquito a estos mafiosos que se han enquistado en el Ejecutivo, en el Congreso de la República, en algunas instituciones claves de Guatemala, porque esta orden de suspensión al movimiento Semilla claramente pues es un ataque artero contra la democracia guatemalteca, ¿no? Finalmente, una nota del diario.es, un portal español, se refiere a la situación de Guatemala como una suerte de regresión democrática. Llámelo como quieran, pero por lo que han escuchado, las cosas entre Guatemala y nosotros no son muy distintas, que digamos, ¿no? Yo creo que hacia eso vamos. y si vamos hacia eso, nada bueno está por pasar en el Perú. Que tengan un lindo fin de semana. Regresamos el día lunes, si la tolerancia lo permite. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístralo una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.